Estamos con el sacerdote Eduardo de la Serna, un cura muy vinculado a la opción por los pobres de toda la vida, y con el sociólogo Carlos De Angelis. Con los dos vamos a tratar de hacer una mirada diferente, por ahí a la de los políticos y a la de los medios de comunicación, sobre qué sucedió en la última semana en todo el país, también en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo viviste vos en Quilmes, en los barrios? ¿Cómo se vivió esta sensación que de golpe parecía que la policía no salía, que comenzaban los saqueos? ¿Cómo viste la gente? A ver, si es por mi barrio en Solano, que la policía no haya salido no es ninguna novedad, porque la policía no está nunca. Yo a la policía no la veo. Así que en ese sentido no creo que haya habido demasiada novedad. Pero la única novedad es que a mí me hizo acordar mucho al 20 de diciembre del 2001, en el sentido de que corrieron por todas partes, y no solamente en Solano, en muchos otros lados también. El grupo de curas nuestros, hay curas de todas partes, también del interior. Sí. Así como en el 2001 el tema fue, después de organizar los saqueos, la gente que organizó saqueos en el 2001, después, para que no siguieran los saqueos, organizó la idea de que venían las hordas de, ¿no? Entonces venían, en Solano venían las hordas de Villa Itatí, en Varela venían las hordas de Solano, ¿no? Y así. Toda esa imagen de que venían las hordas de acá también fue esa misma idea, ¿no? Vienen gente a saquear, y nunca vinieron y nunca saquearon, ¿no? Es decir, la idea de que más con los medios, con los nuevos medios de comunicación, con las redes sociales. Exactamente, sí. La idea era que ya estaban ahí en cualquier momento. De hecho, hubo algunos que cerraron o cerraron a medias, y nunca pasó absolutamente nada, ¿no? Justamente con lo que decía Eduardo, Carlos, te quiero preguntar qué paralelo le podés encontrar entre el 2001 y lo que pasó ahora. Yo creo que el punto que reúne los dos acontecimientos es una fractura social que arranca a mediados de los 90. Hay que recordar las tasas de desempleo, que eran catastróficas, y hay que entender que los procesos sociales son muy lentos, y destruir el sistema productivo evidentemente lleva poco tiempo, pero reconstruirlo llega mucho o no se produce nunca. Entonces, creo que hay diferencias que hay que marcar también. En el 2001 la situación social era realmente de casi guerra civil. 40%, no sé si de desocupación, pero sí de pobres. La pobreza llegó a casi el 60%, medido con los parámetros internacionales, éramos todos pobres. Pero está claro que esta fractura a la que me refiero, esta paz social, es muy frágil. Y se han sumado nuevos elementos como el narcotráfico, como cierto incentivo que habrán hecho la policía o parte de la policía para incentivar a estos saqueos. Pero a mí me parece fundamental centrarnos en la cuestión social, y ver cómo, después de 10 años de fuerte inversión estatal en lo social, estos sectores no logran insertarse en los mercados laborales, en el sistema educativo. Va a llevar quizás muchos años más, pero creo que la política del Estado debe adaptarse a esta nueva situación. Eduardo, vos justo decías, bueno, en Solano no vemos nunca que llega la policía. ¿Cómo lo analizás esto de que se vio que también en esta ruptura es el caso de Tucumán, donde, por ejemplo, la gente lo que empezó fue a decir cosas, malas palabras contra la misma policía? O sea, porque por primera vez la gente se sintió que además la policía no los protegía. Muchas veces en los sectores más humildes también se sienten desprotegidos por la policía, y ahora como que los habían dejado solos, ¿no? Va a ser difícil ahora reconstruir, si es que existía la confianza. Es que, a ver, la situación de la policía es una cosa muy rara, porque, a ver, en los barrios del Gran Buenos Aires está lleno de gente que está en la fuerza policial, claro, sea de la bonaerense o sea de la federal. Yo conozco muchísima gente de mi barrio que está en la federal o en la bonaerense. La provincia de Buenos Aires tiene 50.000 efectivos. O sea, no, pero aparte gente del barrio que yo conozco, que inclusive sé que no ganan fortunas ni nada por el estilo. Pero a mí me llama la atención cómo en la fuerza, por ejemplo, a muchos por lo menos tienen introyectado el dominador en la cabeza, como decía Pablo Freire, ¿no? Es decir, tienen ahí digamos, más la defensa de la propiedad que la defensa de las personas, tienen una mirada crítica a la política de derechos humanos, y son gente que son de los barrios, que son gente que vive el día a día, ¿no?
Y digo, y yo que los sus que hijos conozco... juegan con los otros hijos. Exactamente, claro, y los que yo conozco además son gente, digo, que no me consta, por lo menos, yo no puedo poner las manos en el fuego, pero no me consta que hagan un plus con alguna cosa rara, sea droga, sea trata, sea prostitución, sea venta de autos o autopartes, no sé. Todas esas cosas que la policía tiene su kiosquito por ahí, o muchos de la policía tienen su kiosquito. Pero digo, entonces ahí yo creo que en muchos sectores de la gente, cuando se empieza a sentir a la buena de Dios y que le están ahí, en este caso sí, el saqueo, porque en Tucumán los hubo, ciertamente, claro. Ahí evidentemente creo que se arma el conflicto y se arma el problema de la gente contra ellos mismos. Yo creo que el gran problema de todo esto, que por eso para mí es lo grave que todo esto se incentive, pero bueno, es razonable que lo incentiven quienes lo incentivan, ¿no? Hasta hay algunos que han dicho que de ahora en adelante ya los calendarios no tendrían que tener noviembre, diciembre, sino llamarse octubre, noviembre, dualde, enero, febrero, marzo, ¿no? Y es que, digamos, la sensación de que el otro es un peligro, ¿no? Cuando algunos celebramos que se diga que la patria es el otro, cuando el otro es un peligro, cuando el otro es un adversario, un potencial enemigo... Claro, pero cuando el peligro es la policía, o sea, ¿qué tamaño peligro? No, por supuesto, además porque... Ya no es una cosa del otro, solamente como ciudadano. Claro, pero la sensación, por ejemplo, lo que pasó en Córdoba era, ¿no? Los negros son los que vienen, los de la villa son los que vienen a robar, ¿no? Y además, por supuesto, con la policía que te desprotege para que esto ocurra, ¿no? Además de cuando ellos mismos son los que lo provocan. Sí. Carlos, ¿podríamos hablar de una extorsión o más un reclamo gremial? Yo creo que es una gran deuda de la democracia reformar a las instituciones policiales de todo el país. Me parece que esto que decía Eduardo de esta cultura que se vio en Tucumán, ¿no? Arreglaron su tema, se dieron vuelta, empezaron a reprimir los que estaban en la plaza. Al final Gendarmería tuvo que mediar allí. Me parece que una modalidad autoritario, un pensamiento autoritario que no tiene valores democráticos, que no entiende que la policía es parte de la sociedad, abre las puertas a extorsión. Porque de alguna manera en estos 30 años de democracia uno ha notado que las Fuerzas Armadas de alguna manera se las ha llevado, se las ha institucionalizado, pero me parece que la policía era el gran debate que nunca nadie desde la reforma lo hacía en 30 años, ¿no? Como que había una política estable en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años con las Fuerzas Armadas, cosa que no pasó con la policía, como decía, digamos, convengamos que entre Arlaniani y Casal hay la misma diferencia que entre la Madre Teresa y Robledo Puch. Digo, Casal es un tipo que... Bien, dejémoslo. Eduardo, en estos días la presidenta recibió la conferencia episcopal para hablar de, entre otros temas, del narcotráfico. Y yo no creo en las brujas, pero que dicen que las hay. Y de alguna manera vos no percibís que en algunos lugares por ahí la policía estaba demasiado vinculada al narcotráfico y que esto pudo haber algo en común para que de golpe en todas las provincias dijeran, más allá del reclamo salarial, que era justo, decir, bueno, dejamos todo abierto y como una forma de presionar. De hecho, el periodista de Córdoba que denunció las relaciones de la policía con el narcotráfico lo dijo expresamente. Él lo dijo expresamente. No me acuerdo el nombre del muchacho pero lo dijo expresamente que, digamos, que la policía tenía dos sueldos, el sueldo oficial y el sueldo que le daba el narcotráfico, y a partir de ahora con el control, etcétera, se quedaron sin el plus que cobraban habitualmente y entonces reclaman porque ellos estaban habituados a ganar X plata y ahora les llega la mitad. Y no es solamente el narcotráfico, porque yo creo que acá hay que darse cuenta que hay toda una serie de cosas que van demasiado juntas como para sospechar que es solamente el narcotráfico, que además es pesado. Lo hay, lamentablemente. Sí, por supuesto, pero es narcotráfico, es trata de personas, prostitución, venta de autos y autopartes, todo ese tipo de cosas es un plus muy interesante de dinero. ¿Y vos cómo ves todo este tema del narcotráfico y toda esta situación que se ha dado en todas las provincias? Sí, es una realidad que golpea en general América Latina. Se puede ver en Brasil, se puede ver en Perú, Bolivia, bueno, por supuesto en Colombia, donde estas sociedades, con la mejora de los niveles económicos, también aparece un mayor consumo de sustancias, desde el paco hasta las más refinadas. Creo que es fundamental que la policía esté bajo el control político,
la policía no puede ser independiente, ni puede autorregularse, como algunos todavía creen en la Argentina. Me parece que sindicatos no, digamos. Sindicatos no. Creo que sí, la política tiene que estar sensible a la calle, tiene que estar sensible a lo que pasa. Me parece que en ese sentido, de todas las respuestas que se observaron, la de Scioli fue la más interesante, porque dijo, se da aumento, no se negocia, y se dio aumento y calmó la cosa. Cuando te sentás a negociar, te empiezan a pedir que vuelvas a ingresar a los exonerados, etcétera, 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 y la lista es larga, ¿no? Y nos hace acordar, lamentablemente, a los push militares de los años 60 y años 70. Entonces, el control político de toda fuerza armada en la Argentina es indiscutida. Ahora, los medios, pareciera los medios hegemónicos descubrieron el tema del narcotráfico y de las drogas y todo eso. Incluso ahora hay un sacerdote que se hizo cargo del Cedronar. Vos que estás ahí todos los días en el barrio y eso, ¿cómo se puede hacer para solucionar que de pronto los chicos más jovencitos no caigan en el tema del paco, de las llamadas drogas pesadas y todo eso? ¿Cuál es el camino? Si es que hay un camino, quizás el camino sea Uruguay, que ahora acaba de aprobar la legalización de la marihuana. Te pregunto porque vos sos el que estás ahí con la gente. Yo creo que es un tema muy complejo. Es decir, por un lado creo que hay que distinguir muy claramente al drogadicto al traficante. Me parece que el drogadicto es una víctima, el traficante es un delincuente, y hay que combatir al delincuente y hay que asistir al enfermo, ¿no? Digamos, creo que el tema es muy complejo porque además hay mucho poder económico, político, judicial, empresarial, ¿no? Mucha gente metida en todo esto con mucho poder, y entonces me parece que esté un cura ahí me parece positivo si sabe del tema, ¿no? Porque que sea cura no autoriza saber del tema, ¿no? Pero me parece que lo que va a poder hacer más que nada va a tener que ver con la prevención o con el apoyo a las víctimas. Pero para combatir al narcotráfico creo que si no hay una política de Estado no se puede. Y además que debe empezar en todos los ambientes, porque en la escuela, en los medios de comunicación. Pero lo que pasa es que cuando los medios de comunicación, en todo esto de los saqueos, algún diario centenario parecía que estuviera alentando el golpe de Estado, sí, fue vergonzoso, ¿no? Entonces, digamos, se hace muy difícil pensar en una política de Estado cuando hay gente que al Estado le importa un reverendo rábano, para hablar de reverendo, ya que estamos hablando de un cura, cuando lo único que les interesa es mantener su estatus. Digo, yo creo que hay situaciones familiares que invitan a la droga, a muchos pibes de los barrios, ¿no? Que la situación de la familia es terrible y la droga les aparece como la única salida, sea por la violencia familiar, sea por los abusos, sea por el abandono de la familia. A ver, convengamos que, por ejemplo, hace 15 años era impensable que si un chico llevaba una amonestación, la mamá fuera a golpear a la directora. Sí. Eso hace 15 años era impensable. Entonces creo que hay una ruptura de una cadena del contrato social, sin caer en Rousseau, que yo no sé. ¿Y la Iglesia no tendría también que hacer una nueva política como para acercarse más a los jóvenes? Es que en la Iglesia creo que, en general, hay un acercamiento a los jóvenes. Lo que pasa es que no sabemos del tema, salvo algunos más en especial. Tendría que ser más masivo, entonces. Sí, lo que pasa es que yo creo que, insisto, que tendría que ser en todos los ambientes para que sea una política de Estado, porque el cura, él podrá hacer algo, pero no creo que pueda hacer. Si no hay una política de Estado, no creo que tenga solución. Carlos, vos como sociólogo, digamos, ¿cómo ves? ¿Cuál podría ser la solución? Él habla del Estado que tiene que tener mucha más fuerza y eso. ¿Vos sí, ¿cuál ves la solución? Sí, yo creo que hay que hacer una revolución educativa. Me parece que los sistemas educativos con los cuales se sostiene la Argentina y el Estado, básicamente, es el mismo del siglo XIX, ¿no? Con todos los cambios y las revoluciones tecnológicas que existieron. Me parece que hay que volver a pensar en los jóvenes, volver a insertarlos en el sistema educativo, capacitarlos, formarlos y permitirles producir lamentablemente una ruptura con estos sectores que lo atrapan y lo ponen en una situación de mucha vulnerabilidad. Me parece que es uno de los elementos fundamentales. Y no estoy hablando de los exámenes PISA ni este tipo de cuestiones, ¿no? Estoy hablando trabajo en serio sobre un trabajo, la educación. Claro. Modificando el sistema educativo para poder incorporar a estos sectores que han quedado tan desprotegidos
y tan aislados del resto de la sociedad. Porque una de las dos cuestiones que observé en los saqueos fue la violencia y el segundo, cierta revancha. Noté como había una voluntad de mostrar que te puedo llevar 5 pares de zapatillas y me puedo llevar el plasma o el LED. Eso es una suerte de revancha social que a mí me llamó la atención y que me parece que hay que prestar atención. Bueno, Carlos, Eduardo, gracias por haber estado en Diagonal TV y ya los volveremos a llamar porque es un tema que creo que recién empieza, ¿no? Hay mucha tela para cortar. Nosotros nos vamos a una tanda aquí en Diagonales TV. Ya volvemos. AISA es nuestra, es para todos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Hemos llegado al final del programa y al final del año. En este sensible diciembre hemos llegado al final, ya cansados, pero con mucha expectativa para el próximo año, por supuesto. Nos vamos a encontrar seguramente los domingos a las 21 horas por CN23 y esperemos que todos tengan un gran y un muy buen 2014. Para vos también. Así es. Para todos ustedes, los mejores deseos. Muchas gracias por acompañarnos.